Bienvenidos al orden del ser. Continuamos con esta serie de audios en los que vamos a reproducir íntegramente la mayor obra magna de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Suma de Teología, parte 1. Cuestión 14. Sobre la ciencia de Dios. Después de haber tratado lo concerniente a la sustancia divina, falta por analizar lo referente a su operación. Y porque una es la operación que permanece en él, y otra la que se concreta en un efecto exterior a él, primero trataremos sobre la ciencia y la voluntad, pues el entender está en el que entiende, y el querer en el que quiere. Después, el poder de Dios, que es tenido como el principio de la operación divina que se transmite en el efecto exterior. Además, porque entender es un modo concreto de vivir, después de la ciencia divina habrá que tratar sobre la vida divina. Porque la ciencia lo es de lo verdadero, también habrá que tratar sobre la verdad y la falsedad. Además, porque todo lo conocido está en el que conoce, y los conceptos de las cosas tal como están en Dios son llamados ideas, al análisis de la ciencia habrá que añadir el de las ideas. La presente cuestión sobre la ciencia divina plantea y exige respuesta a 16 problemas. Artículo 1. ¿Hay o no hay ciencia en Dios? Objeciones por las que parece que en Dios no hay ciencia. 1. La ciencia es un hábito, y por ser medio entre la potencia y el acto, no le corresponde a Dios. Por lo tanto, en Dios no hay ciencia. 2. Más aún. La ciencia lo es de conclusiones, por tanto, es un conocimiento causado por otro conocimiento, el de los principios. Pero en Dios no hay nada causado. Por lo tanto, en Dios no hay ciencia. 3. Todavía más. Toda ciencia, o lo es de lo universal, o de lo particular. Pero como resulta evidente por lo ya dicho en cuestión 13 artículo 9, en Dios no hay ni universal ni particular. Por lo tanto, en Dios no hay ciencia. En cambio está lo que dice el apóstol en Romanos 11:33. Oh sublime riqueza de la sabiduría y ciencia de Dios. Solución. Hay que decir. En Dios hay ciencia y del modo más perfecto. Para probarlo, hay que tener presente que la diferencia entre los seres que tienen conocimiento y los que no lo tienen, estriba en que estos últimos no tienen más que su propia forma, mientras que a aquellos les es connatural tener también la forma de otra cosa, pues la especie de lo conocido se encuentra en quien conoce. Así, resulta evidente que la naturaleza de lo que no tiene conocimiento es más reducida y limitada. En cambio, la naturaleza del que tiene conocimiento es más amplia y extensa. Por todo lo cual, el filósofo, en el tercero del de Anima, dice, en cierto modo el alma lo es todo. La limitación de la forma se debe a la materia. Por eso, y como ya dijimos en la cuestión 7, las formas, cuanto más inmateriales son, tanto más se acercan a la infinitud. Así pues, queda claro que la inmaterialidad es lo que hace que algo sea cognoscitivo, y según el grado de inmaterialidad, así será el grado de conocimiento. De ahí que en el segundo del de Anima se diga que las plantas, por ser materiales, no tienen conocimiento. Por su parte, el sentido es cognoscitivo, porque puede recibir especies inmateriales. Y el entendimiento es todavía más cognoscitivo, porque está más separado de la materia y no se mezcla con ella, tal como se dice en el tercero del de Anima. Por lo tanto, Dios, por ser el grado sumo de la inmaterialidad, como se demostró en cuestión 7, tiene el grado sumo de conocimiento. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Porque las perfecciones que, provenientes de Dios, hay en las criaturas, en Dios están de un modo más sublime, como ya se dijo en cuestión 4 artículo 2, es necesario que cuando a Dios se le da un nombre tomado de las criaturas, el significado de dicho nombre sea despojado de todo aquello que implica la imperfección existente en la criatura. De ahí que en Dios la ciencia no sea cualidad o hábito, sino sustancia y acto puro. A la segunda hay que decir. Todo aquello que en la criatura es diviso y múltiple, en Dios es único y simple, como ya se dijo en cuestión 13 artículo 4. Por su parte, el hombre tiene diversos conocimientos según la diversidad de lo conocido. Pues, por conocer los principios, se dice que tiene inteligencia. Por conocer las conclusiones, ciencia. Por conocer la causa sublime, sabiduría. Por conocer la vida práctica,
consejo o prudencia. Pero Dios de todo esto tiene un conocimiento único y simple, como se demostrará en el artículo 7. De ahí que el conocimiento simple de Dios pueda ser indicado con todos estos nombres. Sin embargo, al darle significación divina, deberán ser despojados de todo lo que implique imperfección, conservando solo aquello que implique perfección. Así se dice en Job 12:13. En él están la sabiduría y la fortaleza. De él son el consejo y la inteligencia. A la tercera hay que decir: la ciencia se acomoda al que conoce, pues lo conocido está en quien conoce acomodándose a su modo de ser. Así, como quiera que el modo de ser de la esencia divina es más sublime que el de las criaturas, la ciencia divina no tiene la acomodación de la ciencia creada, como por ejemplo, que sea universal o particular, en acto o en potencia, o determinada por este o aquel modo. Artículo 2. ¿Se conoce o no se conoce Dios a sí mismo? Objeciones por las que parece que Dios no se conoce a sí mismo. 1. Se dice en el libro de Causis: todo aquel que conoce su esencia retorna del todo a su esencia. Pero Dios no sale de su esencia, ni hay en él mutabilidad alguna. Por lo tanto, no le corresponde retornar a su esencia. Luego no conoce su esencia. 2. Más aún. Como se dice en el tercero del de Anima, conocer es un determinado sentir y cambiar, es también asemejarse a lo conocido, y lo conocido perfecciona al que conoce. Pero nada cambia, ni siente, ni se perfecciona por sí mismo. Ni, como dice Hilario, es imagen de sí mismo. Luego Dios no se conoce a sí mismo. 3. Todavía más. Principalmente somos semejantes a Dios por el entendimiento. Porque como dice Agustín, por el entendimiento manifestamos ser hechos a imagen de Dios. Pero nuestro entendimiento no se conoce a sí mismo, a no ser conociendo otras cosas, como se dice en el tercero del de Anima. Luego tampoco Dios se conoce a sí mismo, a no ser, quizá, conociendo otras cosas. En cambio está lo que se dice en 1 Corintios 2:11. Lo de Dios nadie lo conoce menos el Espíritu de Dios. Solución. Hay que decir: Dios se conoce a sí mismo por sí mismo. Para probarlo hay que saber que, en las operaciones que pasan a un efecto exterior, el objeto de la operación, que es llamado término, es algo que está fuera del que actúa. Sin embargo, en las operaciones que se dan en el que actúa, el objeto que es llamado término de la operación está en el mismo que actúa, tal como está en él, así está la operación en acto. De ahí que en el libro de Anima se diga que lo sensible en acto es el sentido en acto, y lo inteligible en acto es el entendimiento en acto. Pues entendemos y sentimos algo porque el entendimiento y el sentido en acto están informados por la especie sensible o inteligible. Y sólo por eso se distinguen el sentido y el entendimiento de lo sensible y lo inteligible, porque ambos están en potencia. Así pues, como en Dios no hay nada de potencialidad, sino que es acto puro, es necesario que en él, tanto el entendimiento como lo entendido, sean lo mismo de todas las maneras, es decir, que no le falte nada de la especie inteligible, como le sucede a nuestro entendimiento cuando está en potencia, ni que la especie inteligible sea distinta de la sustancia del entendimiento divino, como le sucede a nuestro entendimiento cuando está en acto. Pero la misma especie inteligible es el mismo entendimiento divino. De este modo, se conoce a sí mismo por sí mismo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir: retornar a su esencia no significa sino que algo subsiste en sí mismo. Pues la forma, en cuanto que perfecciona la materia dándole el ser, de algún modo se derrama sobre ella, pero en cuanto que tiene el ser en sí misma, retorna a sí misma. Así pues, las facultades cognoscitivas que no son subsistentes, sino que son actos de algunos órganos, no se conocen a sí mismas, como resulta evidente en cada uno de los sentidos. Pero las facultades cognoscitivas subsistentes por sí mismas se conocen a sí mismas. Por eso, en el libro de Causis se dice: el que conoce su esencia retorna a su esencia. Pero subsistir por sí mismo es algo que en grado sumo le corresponde a Dios. Por eso, y siguiendo ese modo de hablar, él mismo es en grado sumo el que retorna a su esencia y el que se conoce a sí mismo. A la segunda hay que decir:
cambiar y sentir tienen sentido equívoco cuando se dice que el entender es un determinado cambiar y sentir, tal como se dice en el tercero del de Anima. Pues entender no es un movimiento, tomado como acto de lo imperfecto, que pasa de una cosa a otra, sino acto de lo perfecto que se da en el mismo agente. De forma parecida, ser perfeccionado por lo inteligible, o asemejarse a ello, es algo que le corresponde al entendimiento, que a veces está en potencia. Porque, por estar en potencia, se diferencia de lo inteligible, y se le asemeja por la especie inteligible, que es la imagen de lo entendido, y se perfecciona por ella misma como la potencia por el acto. Pero el entendimiento divino, que de ningún modo está en potencia, no se perfecciona por lo inteligible ni se le asemeja, sino que él mismo es su perfección y su inteligible. A la tercera hay que decir: la materia prima, que está en potencia, no es ser natural más que cuando, por la forma, pasa a estar en acto. Y nuestro entendimiento posible en el orden de lo inteligible es como la materia en el orden natural, pues con respecto a lo inteligible está en potencia, como la materia prima lo está con respecto a lo natural. Por eso, nuestro entendimiento posible no puede tener una operación inteligible más que cuando es perfeccionado por la especie inteligible de algo. Así, se entiende a sí mismo, como a lo demás, por la especie inteligible, ya que es evidente que, por conocer lo inteligible, conoce su mismo conocer, y por el acto conoce la facultad intelectiva. Dios es acto puro, tanto en el orden de lo existente como en el de lo inteligible, y por eso se entiende a sí mismo por sí mismo. Artículo 3. ¿Se comprende, o no se comprende Dios a sí mismo? Objeciones por las que parece que Dios no se comprende a sí mismo. 1. Dice Agustín en el libro Octoginta Triumquaest: lo que se comprende a sí mismo, para sí mismo es finito. Pero Dios es de todas las maneras infinito. Luego no se comprende. 2. Más aún. Si se dice que Dios es infinito para nosotros, pero finito para sí mismo, se replica que más verdadero es aquello según lo que es para Dios que según lo que es para nosotros. Así pues, si Dios para sí mismo es finito, y para nosotros infinito, será más verdadero que Dios es finito que el que es infinito. Esto va contra lo establecido anteriormente en cuestión 7 artículo 1. Luego Dios no se comprende a sí mismo. En cambio está lo que dice Agustín allí mismo: todo lo que se conoce a sí mismo se comprende. Pero Dios se conoce. Luego se comprende. Solución. Hay que decir: Dios se comprende a sí mismo perfectamente. Se prueba de la siguiente manera. Se dice que algo se comprende cuando llega al total conocimiento de sí mismo, y esto se da cuando algo es conocido tan perfectamente como puede ser conocido. Como se comprende una proposición demostrable cuando se la conoce por demostración, no cuando se la conoce por alguna razón probable. Es evidente que Dios se conoce a sí mismo tan perfectamente como puede ser conocido. Pues todo es cognoscible según su modo de ser en acto, ya que no se conoce algo tal como es en potencia, sino en acto, según se dice en el 9 de la metafísica. Y la capacidad de Dios conociendo es tanta cuanta su actualidad existiendo, porque por ser acto, y por estar separado de toda materia y potencia, Dios puede conocerse, como se demostró en los artículos 1 y 2. Por lo tanto, es evidente que se conoce a sí mismo tanto cuanto puede ser conocido. Por eso se comprende a sí mismo perfectamente. Respuesta a las objeciones. 1. A la primera hay que decir: en sentido propio, comprender significa que algo tiene y encierra otra cosa. Y así, es necesario que todo lo comprendido sea finito, como todo lo encerrado. Pero no es este el sentido con el que se dice que Dios se comprende a sí mismo, como si su entendimiento fuera distinto a él mismo entendiéndolo y encerrándolo. Sino que todas estas expresiones hay que entenderlas como negaciones. Pues, así como se dice que Dios existe en sí mismo porque no está encerrado en nadie fuera de él, así también se dice que se comprende a sí mismo porque no desconoce nada de lo que es. Dice Agustín en el libro de Videndo Deum: de tal manera se comprende todo lo que se ve, que nada queda oculto a quien lo mira. 2. A la segunda hay que decir: cuando se dice que Dios para sí es finito, hay que entenderlo según una determinada semejanza de proporción, porque así como no sobrepasa su capacidad de entender,
así algo finito no sobrepasa su capacidad finita de entender. Pero no se dice que Dios para sí es finito como si se diera a entender que Él se tiene por algo finito. Artículo 4. ¿El entender de Dios es o no es su sustancia? Objeciones por las que parece que el entender de Dios no es su sustancia. 1. Entender es una determinada operación. Y operación significa algo que procede del que actúa. Luego el mismo entender de Dios no es la misma sustancia de Dios. 2. Más aún. Cuando alguien sabe que se conoce, esto no es conocer algo grande o principal, sino secundario y accesorio. Así pues, si Dios es el mismo conocer, conocer a Dios será como cuando conocemos el conocer. Y así, conocer a Dios no será algo grande. 3. Todavía más. Todo conocer implica conocer algo. Luego cuando Dios se conoce, si Él no es más que su mismo conocer, sabe que se conoce, y sabe que conoce el conocerse, y así indefinidamente. Luego el entender de Dios no es su sustancia. En cambio está lo que dice Agustín en el séptimo de Trinitate, en Dios lo mismo es ser que ser sabio. Y ser sabio es lo mismo que entender. Luego en Dios lo mismo es ser que entender. Pero como quedó demostrado en cuestión 3 artículo 4, el ser de Dios es su sustancia. Luego el entender de Dios es su sustancia. Solución. Hay que decir. Es imprescindible afirmar que el entender de Dios es su sustancia. Pues si el entender de Dios fuera algo distinto a su sustancia, sería necesario que, como dice el filósofo en el 12 de la Metafísica, alguna otra cosa fuera acto y perfección de la sustancia divina, a la cual estuviera orientada la sustancia divina como lo está la potencia al acto, lo cual es imposible, pues entender es la perfección y el acto del que entiende. Hay que analizar cómo sucede. Como se dijo en artículo 2, entender no es una acción que tienda a algo extrínseco, sino que permanece como acto y perfección en quien actúa, como el ser es la perfección de lo que existe. Pues bien, así como el ser sigue a la forma, así también el entender sigue a la especie inteligible. En Dios, como quedó demostrado en cuestión 3 artículo 4, no hay forma que sea distinta a su ser. Por eso, como su misma esencia es también especie inteligible, como se dijo, necesariamente se sigue que su entender es su esencia y su ser. De todo lo establecido queda claro que en Dios, su entendimiento, lo conocido, la especie inteligible y el mismo entender, son completamente uno y el mismo. Por todo lo cual resulta evidente que, al decir que Dios conoce, nada se le añade a su sustancia. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Entender no es una operación que salga del mismo que actúa, sino que permanece en él. A la segunda hay que decir. Cuando se entiende aquel conocer que no es subsistente, no se entiende algo grande, como cuando entendemos nuestro conocer. Por eso no es comparable al entender divino, que es subsistente. A la tercera hay que decir. La respuesta resulta clara por lo dicho. Pues el entender divino, subsistente en sí mismo, es de sí mismo y no de algún otro, pues lo contrario justificaría un proceso indefinido. Artículo 5. ¿Conoce o no conoce Dios lo distinto a Él? Objeciones por las que parece que Dios no conoce lo distinto a Él. 1. Todo lo que no es Dios está fuera de Él. Pero Agustín, en el libro Octoginta Triumquaest, dice: Dios no ve nada fuera de sí mismo. Luego no conoce lo distinto a Él. 2. Más aún. Lo conocido perfecciona al que conoce. Luego si Dios conociera lo distinto a Él, algo perfeccionaría a Dios y sería más noble que Él mismo. Lo cual es imposible. 3. Todavía más. El mismo conocer toma su especie de lo inteligible, como todo acto lo hace de su objeto. De ahí que el conocer sea tanto más noble cuanto lo sea lo que se conoce. Pero como se ha dicho en el artículo 4, Dios es su mismo entender. Así pues, si Dios conoce algo distinto de sí mismo, el mismo Dios quedará especificado por algo distinto de sí mismo. Esto es imposible. Por lo tanto, no conoce lo distinto de sí mismo. En cambio lo que se dice en Hebreos 4:13. Todo está desnudo y abierto ante tus ojos.
Solución. Hay que decir. Es necesario que Dios conozca lo distinto a Él. Es evidente que Él se conoce a sí mismo perfectamente, en caso contrario, su ser no sería perfecto, ya que su ser es su entender. Si algo se conoce perfectamente, es necesario que conozca también perfectamente su capacidad. Pero la capacidad de algo no se puede conocer perfectamente a no ser que se conozca aquello a lo que llega tal capacidad. Por lo tanto, como quiera que la capacidad divina se extiende a otras cosas, pues es la primera causa efectiva de todo, como quedó demostrado en cuestión 2 artículo 3, es necesario que Dios conozca lo distinto a Él. Y esto se prueba también si se añade que el mismo ser de la causa gente primera, Dios, es su mismo entender. Por lo tanto, como quiera que todos los efectos preexisten en Dios como en su causa primera, es necesario que también estén en su mismo conocer y que todo esté en él de modo inteligible, pues todo lo que está en otro está según el modo de ser de ese otro. Para saber cómo conoce algo distinto a él, hay que tener presente que algo puede ser conocido de una doble manera. Una, en sí mismo, otra, en otro. Se conoce algo en sí mismo cuando lo conocemos por su propia especie adecuada a lo cognoscible. Ejemplo, el ojo ve al hombre por la especie de hombre. Se conoce algo en otro cuando se ve lo que se ve por la especie de lo que la contiene. Ejemplo, la parte se ve en el todo por la especie del todo, el hombre se ve en el espejo por la especie del espejo, o de cualquier otro modo que se vea algo en otra cosa. Por lo tanto, hay que decir que Dios se ve en sí mismo porque se ve por su esencia. Las cosas distintas a él las ve no en sí mismas, sino en sí mismo, en cuanto que su esencia contiene la imagen de lo que no es él. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. La frase de Agustín cuando dice que Dios no ve nada fuera de sí mismo, no hay que entenderla como si no conociera nada existente fuera de él mismo, sino que la dice porque lo que existe fuera de sí mismo no lo ve más que en sí mismo, como acabamos de decir. A la segunda hay que decir. Lo conocido perfecciona al que conoce, no sustancialmente, sino específicamente, esto es, tal como está la especie en el entendimiento, como su forma y perfección. La piedra no está en el alma, sino su especie, como se dice en el tercero del de Anima. Lo que es distinto de Dios es conocido por Dios en cuanto que la esencia de Dios contiene toda especie, como ya se dijo en la solución. Por lo tanto, no puede deducirse que algo, a excepción de la misma esencia de Dios, perfeccione el entendimiento divino. A la tercera hay que decir. El conocer no se especifica por lo que se conoce en otro, sino por el objeto principal en el que se contiene lo demás. Pues el entendimiento se especifica por su objeto tanto en cuanto la forma inteligible es principio de la operación intelectual, pues toda operación se especifica por la forma que es principio de la operación, como la calefacción por el calor. Por lo tanto, la operación intelectual se especificará por aquella forma inteligible que pone en acto al entendimiento. Y esta es la especie principal de lo entendido, y que en Dios no es más que su esencia en la que están comprendidas todas las especies. Consecuentemente, no es necesario que el entender divino, o mejor, el mismo Dios, se especifique por algo que no sea la esencia divina. Artículo 6. ¿Conoce, o no conoce Dios con conocimiento propio lo distinto a él? Objeciones por las que parece que Dios no conoce con conocimiento propio lo distinto a él. 1. Como se dijo, Dios conoce lo distinto a él tal como está en él mismo. Pero lo distinto a él está en él como en la primera causa general y universal. Luego lo distinto a él es conocido por Dios como estando en la causa primera y universal. Por lo tanto, Dios conoce en general lo distinto a él, no con un conocimiento propio. 2. Más aún. La distancia entre la esencia de lo creado y la esencia divina es idéntica a la distancia entre la esencia divina y la esencia de lo creado. Pero, como ya se dijo en cuestión 12 artículo 2, la esencia divina no puede ser conocida por la esencia de lo creado. Luego tampoco la esencia de lo creado puede ser conocida por la esencia divina. Por lo tanto, como quiera que Dios no conoce más que por su esencia, se sigue que no conoce a la criatura esencialmente, es decir, que no conoce lo que es, pues esto es lo que significa tener un conocimiento propio. 3. Todavía más. No se tiene conocimiento propio de algo más que por su concepto propio. Pero como quiera que Dios lo conoce todo por su esencia, no parece que lo conozca por su concepto propio, pues el mismo concepto propio no lo puede ser de cosas múltiples y diversas.
Luego Dios no tiene de las cosas un conocimiento propio, sino general, ya que no conocer algo por su concepto propio es conocerlo solo en general. En cambio, tener conocimiento propio de las cosas es conocerlas, no solo en general, sino en cuanto distintas unas de otras. Y así las conoce Dios. Por eso se dice en Hebreos 4:12. Penetra hasta el punto de la división del espíritu y del alma, de órganos y médula, juzga pensamientos y sentimientos. No hay criatura que escape a su mirada. Solución. Hay que decir. Sobre esto algunos se equivocaron diciendo que Dios no conoce lo distinto a él más que con un conocimiento general, es decir, en cuanto que son seres. Pues, así como si el fuego se conociera a sí mismo como principio del calor, conocería la naturaleza del calor y todo lo demás en cuanto que es caliente, así también Dios, en cuanto que se conoce a sí mismo como principio de ser, conoce la naturaleza del ser y todo lo demás en cuanto que es ser. Pero esto no es posible. Pues conocer algo en general y no específicamente es conocerlo de forma imperfecta. Por eso, nuestro entendimiento, mientras pasa de la potencia al acto, tiene un conocimiento general y confuso de las cosas antes que un conocimiento propio, como un paso de lo imperfecto a lo perfecto, tal como consta en el primero de la física. Así pues, si el conocimiento que Dios tiene de lo distinto a él fuera solo general y no específico, se seguiría que su entendimiento no es absolutamente perfecto, y consecuentemente, no es su mismo ser, lo cual va contra todo lo que ya quedó demostrado en cuestión 4 artículo 1. Así pues, es obligatorio afirmar que conoce lo distinto al con conocimiento propio, y no solo por la coincidencia conceptual de ser, sino en cuanto que un ser se distingue de otro. Para probar esto hay que tener presente que algunos, queriendo mostrar que Dios en uno conoce a muchos, utilizan algunos ejemplos. Como, si el centro se conociera a sí mismo, conocería todas las líneas que salen del centro, o si la luz se conociera a sí misma, conocería todos los colores. Pero tales ejemplos son válidos en cuanto que se parecen a algo, como puede ser la causalidad universal, sin embargo son insuficientes, porque la multiplicidad y la diversidad no son causadas por aquel principio universal en cuanto que no es el principio de diversificación, sino solo de lo que hay en común. Pues la diversidad de colores no la produce la luz del sol, sino la diversa diafanidad del que la recibe. Lo mismo puede decirse de las diversas líneas y de su diversa situación. De todo esto se deduce que la diversidad y multiplicidad no puede ser conocida, en su principio, con conocimiento propio, sino solo general. Pero en Dios no sucede así. Pues ya quedó demostrado que cualquier perfección que hay en cualquier criatura, preexiste y está contenida totalmente en Dios de modo sublime. Además, no solo aquello en lo que las criaturas coinciden, como el ser, pertenece a la perfección, sino también todo aquello en que se distinguen, como vivir, entender, y todo aquello por lo que se distinguen los vivientes de los que no tienen vida, los dotados de entendimiento de los que no lo tienen. Y toda forma, por la que una cosa queda constituida en su propia especie, es una determinada perfección. Así, todo preexiste en Dios, no solo en lo que tienen de común las cosas, sino también aquello en lo que se distinguen realmente. Así, como quiera que Dios contiene todas las perfecciones, se compara la esencia de Dios a todas las esencias de las cosas, pero no como lo general a lo particular, como puede ser la unidad a los números, o el centro a las líneas, sino como el acto perfecto a los imperfectos, como si dijéramos, el hombre al animal, o el 6, que es número perfecto, a los números imperfectos que contiene. Es evidente que los actos imperfectos pueden ser conocidos, no solo en general, sino también con conocimiento propio por el acto perfecto. Como el que conoce al hombre, conoce al animal con conocimiento propio, y el que conoce el 6, conoce el 3 con conocimiento propio. Así pues, como la esencia de Dios tiene en sí misma todas las perfecciones que tiene la esencia de cualquier otra cosa, y muchas más, Dios puede, en sí mismo, conocerlo todo con conocimiento propio. Pues la naturaleza propia de alguna cosa consiste en que de algún modo participa de la naturaleza divina. Además, Dios no se conocería a sí mismo perfectamente si no conociera perfectamente todo lo que puede ser participada a su perfección por otros. Como tampoco conocería perfectamente la naturaleza de su ser si no conociera todos los modos de ser. Por lo tanto, es evidente que Dios conoce todas las cosas con conocimiento propio, en cuanto unas se distinguen de otras. Respuesta a las objeciones.
A la primera hay que decir: conocer algo tal como está en quien conoce, puede ser entendido de dos maneras. Una, cuando el adverbio, tal como, se refiere al modo de conocimiento por parte de lo conocido. Y así es falso. Pues no siempre quien conoce conoce lo conocido según aquel ser que tiene en su conocimiento. Ejemplo, el ojo no conoce una piedra según el ser que tiene en el ojo, sino que, por la especie de piedra que tiene en sí, conoce la piedra según el ser que tiene fuera del ojo. Y si alguien conoce lo conocido según el modo de ser que tiene en él, no por eso deja de conocerlo según el que tiene fuera. Ejemplo, nuestro entendimiento conoce una piedra según el ser inteligible que tiene en el entendimiento, en cuanto conoce que conoce. Pero no por eso conoce lo que es la piedra en su propia naturaleza. Otra manera es, cuando el adverbio, tal como, se refiere al modo de conocimiento por parte del que conoce, es verdad que así solo el que conoce conoce lo conocido, porque cuanto más perfecto está lo conocido en quien conoce, tanto más perfecto es el modo de conocer. Así pues, hay que decir que Dios no solo conoce las cosas tal como están en él mismo, sino que, en cuanto que en sí mismo contiene las cosas, las conoce en su propia naturaleza. Y tanto más perfectamente cuanto más perfectamente están en él. A la segunda hay que decir: la esencia de la criatura se compara a la esencia de Dios como el acto imperfecto al perfecto. Así, la esencia de la criatura no lleva suficientemente al conocimiento de la esencia divina, pero sí al revés. A la tercera hay que decir: lo mismo no puede ser tomado como concepto adecuado de realidades diversas. Pero la esencia divina es algo que sobrepasa todas las criaturas. Por tanto, puede ser tomada como concepto propio de todo en cuanto que de varias formas la pueden imitar y participar. Artículo 7. ¿La ciencia de Dios es, o no es discursiva? Objeciones por las que parece que la ciencia de Dios es discursiva. 1. El saber de Dios no es un saber habitual, sino un conocer en acto. Pero según el filósofo en el segundo de los tópicos, el saber habitual abarca muchas cosas a un tiempo, pero el conocer en acto, una sola. Como quiera que Dios conoce muchas cosas, a sí mismo y a los demás, como quedó demostrado, parece que no lo conoce todo a un tiempo, sino que su conocer lleva un orden pasando de una cosa a otra. 2. Más aún. Conocer el efecto por la causa es un saber discursivo. Pero Dios lo conoce todo por sí mismo, como el efecto por la causa. Luego su conocer es discursivo. 3. Todavía más. Dios conoce cualquier cosa mucho más perfectamente que como la conocemos nosotros. Pero nosotros conocemos los efectos de las causas creadas, y así pasamos de las causas a lo causado. Luego algo parecido sucede en Dios. En cambio está lo que dice Agustín en el 15 de Trinitate. Dios no ve las cosas de una en una, o pasando la mirada de aquí a allá, o de esto a aquello, sino que todo lo ve a un tiempo. Solución. Hay que decir: en el conocer divino no hay ningún proceso discursivo. Se demuestra de la siguiente manera. En nuestro conocer hay un doble proceso discursivo. 1. Simplemente sucesivo. Por ejemplo, cuando conocemos algo y pasamos a conocer otra cosa. Otro, basado en la causalidad. Ejemplo, por los principios llegamos a las conclusiones. El primer proceso discursivo no puede corresponderle a Dios. Pues muchas cosas que nosotros conocemos sucesivamente cuando consideramos cada una en particular, las entendemos todas a la vez cuando están en un solo objeto. Ejemplo, cuando entendemos las partes presentes en el todo, o cuando vemos diversas imágenes en un espejo. Como quedó establecido en artículo 5, Dios lo ve todo en uno solo, Él mismo. Por lo tanto, todo lo ve a un tiempo, no sucesivamente. Lo mismo puede decirse del segundo proceso, pues tampoco le corresponde a Dios. En primer lugar, porque el segundo proceso presupone el primero, pues pasar de los principios a las conclusiones implica que no se consideran a un tiempo. En segundo lugar, porque tal proceso discursivo pasa de lo conocido a lo ignorado. Por lo cual, resulta evidente que, cuando se conoce lo primero, todavía se ignora lo segundo. Así, lo segundo no se conoce en lo primero, sino a partir de lo primero.
El proceso discursivo tiene su final cuando, reduciendo los efectos a las causas, se ve lo segundo en lo primero. Entonces acaba el proceso discursivo. Por lo tanto, como Dios ve sus efectos en sí mismo como en la causa, su conocer no es discursivo. Respuesta a las objeciones. A la primera, hay que decir. Si bien es cierto que el acto de entender en sí mismo es uno solo, sin embargo, como ya se dijo en la solución, pueden conocerse muchas cosas en una sola. A la segunda, hay que decir. Dios no conoce efectos ignorados porque conozca con anterioridad la causa, sino que los conoce en la causa. Por lo tanto, como ya se dijo, su conocer no es discursivo. A la tercera, hay que decir. Dios ve los efectos de las causas creadas en sus mismas causas mucho mejor que nosotros. Sin embargo, el conocimiento que tiene de los efectos no es producido, como en nosotros, por el conocimiento de las causas creadas. Por lo tanto, su ciencia no es discursiva. Artículo 8. La ciencia de Dios, ¿es o no es causa de las cosas? Objeciones por las que parece que la ciencia de Dios no es causa de las cosas. 1. Dice Orígenes en su comentario a la carta a los romanos. No sucederá algo porque Dios conozca que ha de suceder, sino que, porque ha de suceder, Dios lo conoce antes de que ocurra. 2. Más aún. Establecida la causa, le sigue el efecto. Pero la ciencia de Dios es eterna. Luego, si la ciencia de Dios es la causa de las cosas creadas, parece que lo creado exista desde la eternidad. 3. Todavía más. Como se dice en el 10 de la metafísica, lo cognoscible es anterior a la ciencia, también es su medida. Pero lo que es posterior y medido, no puede ser causa. Luego la ciencia de Dios no es causa de las cosas. En cambio está lo que dice Agustín en el 15 de Trinitate. Todas las criaturas, espirituales y materiales, no porque existan las conoce Dios, sino que existen porque las conoce. Solución. Hay que decir. La ciencia de Dios es la causa de las cosas. Pues la ciencia de Dios es a las cosas creadas lo que la ciencia del artista a su obra. La ciencia del artista es causa de sus obras, y puesto que el artista realiza su obra porque le guía su pensamiento, es necesario que la forma del entendimiento sea principio de operación como el calor lo es de la calefacción. Pero hay que tener presente que la forma natural, en cuanto forma que permanece en aquello a lo que da existencia, no es principio de acción, sino que tiende al efecto. De manera parecida, la forma inteligible no es principio de acción en cuanto que está en el que conoce, a no ser que se le añada una tendencia al efecto, cosa que sucede por la voluntad. Como quiera que la forma inteligible puede representar cosas opuestas, pues el conocimiento de cosas opuestas es el mismo, no producirá un efecto determinado a no ser que estuviera determinado para ello por el apetito, como se dice en el 9 de la metafísica. Es evidente que Dios causa las cosas por su conocer, pues su conocer es su ser. Por lo tanto, es necesario que su ciencia sea causa de las cosas, pues la tiene unida a la voluntad. De ahí que la ciencia de Dios, en cuanto causa de las cosas, suele ser llamada ciencia de aprobación. Respuesta a las objeciones. A la primera, hay que decir. Lo expresado por Orígenes, va referido al concepto de ciencia que no conlleva causalidad a no ser que esté unida a la voluntad, como se dijo en la solución. Con respecto a que Dios conoce previamente algo que sucederá, hay que entenderlo como causalidad de consecuencia, no de existencia. Por lo tanto, algunas cosas sucederán porque Dios ya lo sabe, sin embargo, que vayan a suceder no es la causa de que Dios lo sepa. A la segunda, hay que decir. La ciencia de Dios es causa de las cosas en cuanto que las cosas están en su ciencia. Pero no estuvo en la ciencia de Dios el que las cosas existieran desde la eternidad. Por lo tanto, aun cuando la ciencia de Dios sea eterna, no se sigue que las cosas existan desde la eternidad. A la tercera, hay que decir. Las cosas naturales son el punto medio entre la ciencia de Dios y la nuestra. Pues nosotros adquirimos la ciencia a partir de las cosas naturales cuya causa es Dios por su ciencia. Por lo tanto, así como las cosas naturales que pueden ser conocidas son anteriores a nuestra ciencia, y también su medida, así también la ciencia de Dios es anterior a las cosas naturales y su medida. Sucede algo así como un edificio,
que es el punto medio entre la ciencia del arquitecto que lo hizo y la ciencia de aquel que lo conoce después de hecho. Artículo 9. ¿Dios conoce o no conoce lo inexistente? Objeciones por las que parece que Dios no conoce lo inexistente. 1. La ciencia de Dios no lo es sino de lo verdadero. Pero decir verdadero y decir ser es lo mismo. Luego Dios no conoce lo inexistente. 2. Más aún. La ciencia requiere la semejanza entre el que conoce y lo conocido. Pero lo inexistente no puede tener ninguna semejanza con Dios, que es el ser mismo. Luego lo inexistente no puede ser conocido por Dios. 3. Todavía más. La ciencia de Dios es causa de lo conocido por él mismo. Pero no es causa de lo inexistente porque el no ser no tiene causa. Luego Dios no conoce lo inexistente. En cambio está lo que dice el apóstol en Romanos 4:17. Dios llama tanto a lo inexistente como a lo existente. Solución. Hay que decir. Dios lo conoce todo sea cual fuere el modo de su existencia. Nada impide que lo que no es totalmente, no sea de algún modo. Pues ser totalmente lo es lo que está en acto. Pero lo que no está en acto, está en potencia, en la de Dios o en la de las criaturas, bien en la activa o en la pasiva, bien en la de opinar, bien en la de imaginar, bien en la de cualquier modo que se quiera. Así pues, todo lo que puede ser hecho o pensado o dicho por la criatura, y también cualquier cosa que pueda hacer, todo, aunque no esté en acto, lo conoce Dios. Por lo tanto, puede decirse que también conoce lo inexistente. Pero en todo lo que no está en acto, hay que tener presente una cierta diversidad. Pues algunas cosas que no están ahora en acto, sin embargo, o fueron, o serán. Todas estas cosas las conoce Dios con ciencia de visión. Porque como el conocer de Dios, que es su ser, se mide por la eternidad, que incluye sin sucesión todo el tiempo, la mirada de Dios está fija en todo tiempo y en todo lo que existe en cualquier tiempo como estando presente ante Él. Hay otras cosas que están en la potencia de Dios o de la criatura y que, sin embargo, no son, ni serán, ni fueron. De estas cosas no se dice que Dios tenga ciencia de visión, sino de simple inteligencia. Y se dice así porque lo que es visto por nosotros, tiene un existir distinto fuera del que lo ve. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Las cosas que están en potencia tienen verdad como la tienen las que están en acto, ya que es verdad que están en potencia. Y así son conocidas por Dios. A la segunda hay que decir. Como quiera que Dios es el ser mismo, cualquier cosa existe tanto en cuanto participa de la semejanza de Dios. Como algo está caliente tanto en cuanto participa del calor. Así, lo que está en potencia, aun cuando no esté en acto, es conocido por Dios. A la tercera hay que decir. La ciencia de Dios, unida a la voluntad, es la causa de las cosas. Por lo tanto no es necesario que lo que Dios conoce sea, fuere, o fuera, sino solo que quiere o permite que exista. Además, en la ciencia de Dios no está el que las cosas existan, sino que puedan existir. Artículo 10. ¿Dios conoce o no conoce el mal? Objeciones por las que parece que Dios no conoce el mal. 1. Dice el filósofo en el tercero del De Anima. El entendimiento que no está en potencia, no conoce la privación. Pero el mal es privación de bien, como dice Agustín. Así pues, como el entendimiento de Dios nunca está en potencia, sino siempre en acto, como ya quedó demostrado en el artículo 2, parece que Dios no conozca el mal. 2. Más aún. Toda ciencia, o causa lo conocido o es causado por ello. Pero la ciencia de Dios no causa el mal ni es causada por él. Luego Dios no conoce el mal. 3. Todavía más. Todo lo que se conoce, es conocido por su semejanza o por su opuesto. Pero como quedó demostrado, lo que Dios conoce, lo conoce por su esencia. Pero la esencia divina ni es semejanza del mal ni se le opone el mal, pues nada es contrario a la esencia divina, como dice Agustín en el 12 de la Ciudad de Dios. Luego Dios no conoce el mal. 4.
Por último, lo que se conoce no por sí mismo, sino por otro, se conoce imperfectamente. Pero el mal no es conocido por Dios por sí mismo, porque para ello sería necesario que el mal estuviera en Dios, ya que es necesario que lo conocido esté en quien conoce. Luego, si es conocido por otro, esto es, por el bien, sería conocido imperfectamente. Esto es imposible, porque ningún conocimiento de Dios es imperfecto. Luego Dios no conoce el mal. En cambio está lo que se dice en Proverbios 15:11. El infierno y la perdición están ante Dios. Solución. Hay que decir. Todo el que conoce algo perfectamente es necesario que conozca todo lo que le puede ocurrir. Hay algunos bienes a los que les puede ocurrir que sean corrompidos por el mal. Luego Dios no conocería perfectamente el bien si no conociera el mal. Además, todo lo que es cognoscible, lo es según lo que es. De ahí que, como el mal es privación de bien, por lo mismo que Dios conoce el bien, conoce también el mal, como las tinieblas son conocidas por la luz. Por eso, en el capítulo 7 de Sobre los nombres divinos, Dionisio dice que Dios tiene en sí mismo la visión de las tinieblas, puesto que no las ve más que por la luz. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. La frase del filósofo quiere decir que el entendimiento que no está en potencia no conoce la privación por la privación existente en él mismo. Y esto concuerda con lo que dijera anteriormente, el punto, y todo lo indivisible, es conocido por la privación de división. Esto es así porque las formas simples e indivisibles, en nuestro entendimiento, no están en acto, sino solo en potencia. Así, lo simple es conocido por la sustancia separada. Así pues, Dios no conoce el mal por la privación que hay en él, sino por ser opuesto al bien. A la segunda hay que decir. La ciencia de Dios no es causa del mal, sino del bien por el que se conoce el mal. A la tercera hay que decir. Aun cuando el mal no se opone a la esencia divina, que no puede ser corrompida por el mal, sin embargo, si se opone a los efectos de Dios. Tales efectos los conoce por su esencia, y conociéndolos, conoce el mal que se les opone. A la cuarta hay que decir. Conocer algo solo por otro es un conocer imperfecto si aquello puede ser conocido directamente. Pero el mal no puede ser conocido directamente, ya que su concepto incluye la privación de bien. De este modo, no puede ser definido ni conocido más que por el bien. Artículo 11. Dios, ¿conoce o no conoce lo singular? Objeciones por las que parece que Dios no conoce lo singular. 1. El entendimiento divino es más inmaterial que el entendimiento humano. Pero el entendimiento humano, por su inmaterialidad, no conoce lo singular sino que, como se dice en el segundo del de Anima, la razón conoce lo universal, los sentidos, lo singular. Luego Dios no conoce lo singular. 2. Más aún. En nosotros, las únicas facultades que no conocen lo singular son las que utilizan especies abstraídas de las condiciones materiales. Pero las cosas en Dios están en grado sumo abstraídas de toda materialidad. Luego Dios no conoce lo singular. 3. Todavía más. Todo conocimiento se da por alguna semejanza. Pero la semejanza de lo singular, en cuanto tal, parece que no se da en Dios, porque el principio de la singularidad es la materia, la cual, por estar solo en potencia, es completamente distinta de Dios, acto puro. Luego Dios no puede conocer lo singular. En cambio está lo que se dice en Proverbios 16:2. Todos los caminos de los hombres están ante sus ojos. Solución. Hay que decir. Dios conoce lo singular. Pues como quedó demostrado en cuestión 4 artículo 2, todas las perfecciones que se encuentran en las criaturas, en Dios preexisten de un modo más sublime. Conocer lo singular es algo que pertenece a nuestra perfección. Pues también el filósofo encuentra incongruente que haya algo conocido por nosotros que no sea conocido por Dios. Por eso, refutando a Empédocles, argumenta en el primero del de Anima y en el tercero de la Metafísica, que Dios sería muy ignorante si no conociera la discordia. Pero las perfecciones que en los seres inferiores están desperdigadas, en Dios están de forma única y total. Y aun cuando nosotros por una facultad conozcamos lo universal e inmaterial,
y por otra lo singular y material, sin embargo, Dios lo conoce todo por su simple entendimiento. Algunos, queriendo demostrar cómo es posible esto, dijeron que Dios conoce lo singular por las causas universales, pues nada hay en lo singular que no provenga de una causa universal. Y ponen el siguiente ejemplo. Si algún astrólogo conociera todos los movimientos universales del cielo, podría predecir todos los eclipses futuros. Pero esto no es suficiente. Porque los singulares toman de las causas universales ciertas formas y facultades que, aun cuando estén íntimamente unidas, no se individualizan más que por la materia individual. Así, quien conociera a Sócrates por ser blanco, o al hijo de Sofronio, o a cualquier otro por lo mismo, no lo conocería en cuanto es este hombre. Por lo tanto, en este sentido, Dios no conocería lo singular en su particularidad. Otros dijeron que Dios conoce lo singular aplicando las causas universales a los efectos particulares. Pero esto no dice nada. Porque nadie puede aplicar nada a otro a no ser que lo conozca. Por lo tanto, dicha aplicación no puede ser motivo para conocer lo particular, ya que presupone el conocimiento de lo singular. Así, poniéndonos en otra dimensión, hay que decir que como Dios es, por su ciencia, la causa de las cosas, tanto abarca la ciencia de Dios cuanto abarca su causalidad. De ahí que, como la fuerza activa de Dios abarca no solo las formas, de las que se toma la razón de lo universal, sino también la materia, como se demostrará en cuestión 44 artículo 2, es necesario que la ciencia de Dios abarque también lo singular, que está individualizado por la materia. Pues como conoce lo distinto al por su esencia, en cuanto que es semejanza de las cosas o su principio activo, es necesario que su esencia sea principio suficiente para conocer, no solo en lo universal, sino también en lo singular, todo lo que es hecho por él. Y lo mismo podría decirse de la ciencia del artista si produjera toda la obra y no solo la forma. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir: nuestro entendimiento abstrae la especie inteligible de los principios de individuación, de ahí que la especie inteligible de nuestro entendimiento no puede ser semejanza de los principios individuales. Por eso nuestro entendimiento no conoce lo singular. Pero la especie inteligible del entendimiento divino, la esencia de Dios, no es inmaterial por abstracción, sino por sí misma, principio de todos los principios que entran en la composición de la realidad, tanto de la especie como del individuo. Así, por ella Dios conoce no solo lo universal, sino también lo singular. A la segunda hay que decir: aunque las especies del entendimiento divino, por su mismo ser, no tienen condicionamientos materiales como las especies que se reciben en la imaginación y en el sentido, sin embargo, como ya se dijo en la solución, su capacidad abarca tanto lo inmaterial como lo material. A la tercera hay que decir: aun cuando la materia, por su potencialidad, esté alejada de la semejanza de Dios, sin embargo, por tener ser, conserva cierta semejanza con el ser divino. Artículo 12. Dios, ¿puede o no puede conocer cosas infinitas? Objeciones por las que parece que Dios no puede conocer cosas infinitas. 1. Lo infinito, en cuanto infinito, es desconocido, porque, como se dice en el tercero de la física, lo infinito es aquello lo que siempre que se le quite algo, siempre le queda algo por quitar. También Agustín, en el 12 de la Ciudad de Dios, dice: todo lo que cabe en una ciencia, cabe en la comprensión del científico. Pero lo infinito no puede caber. Luego infinitas cosas no caben en la ciencia de Dios. 2. Más aún. Si se dijera que lo infinito en sí mismo es finito en la ciencia de Dios, hay que replicar que la razón de infinito está en que no se puede recorrer, en cambio, lo finito sí, como se dice en el tercero de la física. Pero, como se prueba en el sexto de la física, lo infinito no puede ser recorrido ni por lo finito ni por lo infinito. Luego lo infinito no puede ser finito en lo finito ni en lo infinito. Y de este modo, infinitas cosas no son finitas en la ciencia de Dios, que es infinita. 3. Todavía más. La ciencia de Dios es la medida de lo conocido. Pero el ser medido va contra la razón de ser de lo infinito. Luego infinitas cosas no pueden ser conocidas por Dios. En cambio está lo que dice Agustín en el 12 de la Ciudad de Dios.
Aun cuando no exista la cifra de los números infinitos, sin embargo no resulta incomprensible aquel cuya ciencia no tiene número. Solución. Hay que decir. Como Dios conoce no solo las cosas que están en acto, sino también las que están en potencia, bien suya, bien de la criatura, como ya se demostró en el artículo 9, y estas cosas son infinitas, es necesario afirmar que Dios conoce infinitas cosas. Y si bien la ciencia de visión, que se refiere a lo que es, o ha sido o será, no abarca infinitas cosas, como dicen algunos, puesto que nosotros no admitimos que el mundo haya existido desde siempre, ni que la generación y el movimiento duren siempre, condición para que los individuos se multipliquen hasta el infinito, sin embargo, si se piensa mejor, es necesario decir que también la ciencia de visión abarca infinitas cosas. Porque Dios conoce también los pensamientos y sentimientos de los corazones, que se multiplicarán hasta el infinito, puesto que las criaturas racionales permanecerán sin fin. Y esto es así también porque el conocimiento de cualquiera abarca tanto cuanto el modo de la forma que es principio de conocimiento. Pues la especie sensible, que está en el sentido, es la imagen de un solo individuo. De ahí que por ella solo pueda ser conocido un individuo. La especie inteligible de nuestro entendimiento es imagen de la realidad en cuanto a la naturaleza de la especie, que puede ser participada por infinitos individuos. De este modo, nuestro entendimiento, por la especie inteligible de hombre, conoce en cierto modo infinitos hombres. Pero no en cuanto se distingan entre sí, sino en cuanto tienen en común la misma naturaleza de la especie. Por eso, la especie inteligible de nuestro entendimiento no es imagen de los hombres en cuanto a los principios individuales, sino en cuanto a los principios de la especie. Por su parte, la esencia divina por la que conoce el entendimiento divino es imagen suficiente de todo lo que eso puede ser, no solo en cuanto a los principios generales, sino también en cuanto a los principios propios de cada uno, como quedó demostrado en artículo 11. De todo eso se deduce que la ciencia de Dios abarca infinitas cosas, incluso en cuanto distintas entre sí. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Según el filósofo en el primero de la física, la razón de infinito conviene a la cantidad. Propio de la cantidad es el orden de las partes. Luego conocer lo infinito de modo infinito es conocer una parte después de otra. Con este proceso, de ningún modo se llega a conocer lo infinito, porque cualquiera que sea la cantidad de partes conocida, siempre queda algo por conocer. Pero no es así, es decir, una parte después de otra, como Dios conoce lo infinito o infinitas cosas, pues, como se dijo en el artículo 7, Dios lo conoce todo simultáneamente, no sucesivamente. Por lo tanto, nada impide que conozca infinitas cosas. A la segunda hay que decir. Recorrer implica pasar de una parte a otra, y por eso, lo infinito no puede ser recorrido ni por lo finito ni por lo infinito. Pero al concepto de comprensión le basta la adecuación, porque se dice que algo es comprendido cuando nada queda fuera del que lo comprende. Por eso, no va contra la razón de ser de lo infinito el que sea comprendido por lo infinito. Y así, lo que en sí mismo es infinito puede decirse que es finito para la ciencia de Dios, en cuanto comprendido, pero no en cuanto puede ser recorrido por partes. A la tercera hay que decir. La ciencia de Dios es la medida de las cosas, pero no medida cuantitativa, pues lo infinito no la tiene, sino porque mide la esencia y la verdad de la realidad. Pues cada ser tiene la verdad de su naturaleza tanto en cuanto imita la ciencia de Dios, como la obra artística en cuanto que concuerda con el arte. Pero aunque hubiera alguna multitud infinita en acto, por ejemplo, infinitos hombres, o aunque hubiera alguna cantidad continua infinita, por ejemplo, que hubiera infinita cantidad de aire, como dijeron algunos antiguos, sin embargo, tales cosas tendrían un ser determinado y finito, porque su ser estaría limitado a unas naturalezas concretas. Por lo tanto, serían medidas por la ciencia de Dios. Artículo 13. ¿Dios conoce o no conoce lo futuro contingente? Objeciones por las que parece que Dios no conoce lo futuro contingente. 1. De una causa necesaria surge un efecto necesario. Pero la ciencia de Dios es causa de lo conocido, como ya se dijo en el artículo 8. Como ella misma es necesaria, se sigue que también lo es lo que conoce. Luego la ciencia de Dios no incluye lo contingente. 2. Más aún.
En toda condicional cuyo antecedente es absolutamente necesario, también el consecuente lo es. Pues la relación entre antecedente y consecuente es la misma que hay entre principio y conclusión, ya que de principios necesarios se deducen conclusiones necesarias, como se prueba en el primero de los analíticos posteriores. Pero también la condicional. Si Dios supo que eso será es verdadera, porque la ciencia de Dios no lo es sino de lo verdadero. El antecedente de esta condicional es absolutamente necesario, tanto porque es eterno como porque indica un pasado. Luego también el consecuente es absolutamente necesario. Así, la ciencia de Dios no incluye lo contingente. 3. Todavía más. Todo lo conocido por Dios es necesario que exista, porque también lo conocido por nosotros es necesario que exista, aunque, sin embargo, la ciencia de Dios es más cierta que la nuestra. Pero ningún contingente futuro es necesario que exista. Luego ningún contingente futuro es conocido por Dios. En cambio está lo que se dice en el Salmo 32:15. Él formó, uno a uno, los corazones de los hombres. Él conoce todas las obras de los hombres. Pero las obras de los hombres son contingentes, puesto que dependen del libre albedrío. Luego Dios conoce lo contingente futuro. Solución. Hay que decir. Como ya se ha demostrado en el artículo 9 que Dios conoce no solo lo que está en acto, sino también lo que está en potencia, bien suya, bien de la criatura, algunas de cuyas cosas son contingentes futuros, hay que deducir que Dios conoce lo contingente futuro. Para probarlo, hay que tener presente que lo contingente puede ser considerado en un doble aspecto. 1. En sí mismo, en cuanto que está en acto. Si es así, no es visto como futuro, sino como presente, y por lo tanto, no puede ser tenido como contingente, sino como algo que es, y por existir, infaliblemente puede ser conocido con tanta certeza como la que me proporciona el sentido de la vista cuando veo a Sócrates sentado. 2. Otro aspecto es el de considerar lo contingente tal como está en su causa, y por lo tanto, es visto como algo futuro, sin una determinada existencia, porque la causa contingente está relacionada con lo opuesto. Así, no puede tenerse un conocimiento cierto de lo contingente. Por eso el que conoce un efecto contingente solo como presente en su causa, más que conocimiento tiene una conjetura. Pero Dios conoce todo lo contingente, no solo como está en sus causas, sino también como cada una de las cosas contingentes es en sí misma. Y aun cuando lo contingente pase a ser en acto de forma sucesiva, Dios, sin embargo, no lo conoce en su ser concreto de forma sucesiva, como nosotros, sino simultáneamente. Porque su conocimiento se mide por la eternidad, como también su ser. Pero la eternidad, que existe totalmente de forma simultánea, abarca todo el tiempo, como ya se dijo en cuestión 10 artículo 2. Por eso, todo lo que existe en el tiempo está presente en Dios desde la eternidad, y no solo como una idea, como dicen algunos, sino que desde la eternidad su mirada se extiende sobre todo como presente en Él. Por lo tanto, es evidente que lo contingente es infaliblemente conocido por Él como algo que está presente en Él, aun cuando, equiparado a su causa, se trate de un contingente futuro. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Aun cuando la causa suprema sea necesaria, sin embargo, el efecto puede ser contingente debido a que la causa próxima es contingente, como es contingente el brotar de una planta por la causa próxima contingente, aun cuando el movimiento del Sol, que es la causa primera, es necesaria. De forma parecida, lo conocido por Dios es contingente por las causas próximas, aun cuando la ciencia de Dios, que es la causa primera, sea necesaria. A la segunda hay que decir. Algunos dicen que el antecedente Dios conoció este contingente futuro, no es necesario, sino contingente, porque, aun cuando sea pasado, incluye relación con el futuro. Pero esto no le quita necesidad, pues lo que tuvo esta relación, necesariamente la tuvo, aunque el futuro no haya sucedido. Otros dicen que este antecedente es contingente porque está hecho de lo necesario y de lo contingente, como lo es la frase Sócrates es un hombre blanco. Pero tampoco esto significa nada. Porque cuando se dice Dios conoció que este contingente en el futuro será, contingente no está ahí más que como materia verbal, no como parte principal de la proposición. Por lo tanto,
su contingencia o necesidad nada dice sobre si la proposición es necesaria o contingente, verdadera o falsa. Pues podría ser tan verdadero que yo haya dicho que el hombre es un asno como que Sócrates corre, o que Dios existe. Lo mismo cabe decir de lo necesario y de lo contingente. Por lo tanto, hay que decir que este antecedente es absolutamente necesario. Sin embargo, tampoco se sigue de ello, como dicen algunos, que el consecuente sea absolutamente necesario, porque el antecedente es causa remota del consecuente, que por su causa próxima es contingente. Pero tampoco esto dice nada. Pues sería una condicional falsa aquella cuyo antecedente fuese la causa remota necesaria, y el efecto consecuente fuera contingente. Como si dijéramos, por ejemplo, si el sol se mueve, la hierba brotará. Así, y puestos en otra dimensión, hay que decir que cuando en el antecedente se coloca algo referente al acto del alma, el consecuente hay que tomarlo no como es en sí mismo, sino tal como está en el alma. Pues el ser de algo en sí mismo es distinto a este mismo ser en el alma. Ejemplo, si digo, si el alma entiende algo, aquello es inmaterial, hay que entender que aquello es inmaterial tal como está en el entendimiento, no tal como es en sí mismo. De forma parecida, si digo, si Dios conoció algo, aquello será, el consecuente hay que entenderlo como está en la ciencia divina, es decir, en cuanto está presente en él. Y así, es necesario, como el antecedente, porque todo lo que es, mientras es necesario que sea, como se dice en el primero del Peri Hermeneias. A la tercera hay que decir. Lo que pasa a estar en acto en el tiempo, es conocido por nosotros de forma sucesiva en el tiempo, pero Dios lo conoce en la eternidad, que está por encima del tiempo. Por lo tanto, para nosotros, que conocemos lo contingente futuro como contingente, no reviste certeza, solo la tiene en Dios cuyo conocer está en la eternidad por encima del tiempo. Como quien va por un camino no ve a los que van detrás de él, pero quien desde alguna altura divisa todo el camino, simultáneamente ve a todos los que van por el camino. Así, lo que es conocido por nosotros es preciso que sea necesario incluso en sí mismo, porque lo que en sí mismo es contingente futuro no puede ser conocido por nosotros. Pero lo que es conocido por Dios, es preciso que sea necesario en cuanto que está presente en la ciencia divina, como ya se dijo. Pero no de forma absoluta, si se consideran sus causas propias. De ahí que la proposición. Todo lo conocido por Dios es necesario que exista, suele recibir una distinción. Porque puede referirse a lo conocido, o a lo dicho. Si se entiende de lo conocido, la proposición es divisa y falsa, ya que su sentido es. Todo lo que Dios conoce es necesario. Si se entiende de lo dicho, la proposición es compuesta y verdadera, ya que su sentido es. La proposición, lo conocido por Dios existe, es necesaria. Pero algunos opinan lo contrario, diciendo que esta distinción solo es aplicable a las formas separadas del sujeto. Como si digo que lo blanco es posible que sea negro. Pero esto, aplicado a lo dicho, es falso, y al contenido, verdadero. Pues lo que es blanco puede ser negro. Pero el dicho lo blanco es negro, nunca puede ser verdadero. Pero en las formas inseparadas del sujeto, tal distinción no es aplicable. Como si digo, un cuervo negro es posible que sea blanco, porque en ambos sentidos es falsa. El ser conocido por Dios es inseparable de la realidad, porque lo conocido por Dios no puede ser ignorado. Y este razonamiento sería aplicable si lo que llamo conocido implicara alguna disposición inherente al sujeto, pero como va referido a acto del que conoce, a la misma realidad conocida, aunque sea conocida desde siempre, se le puede atribuir algo esencial y que no se le atribuye en cuanto conocida. Ejemplo. A una piedra se le atribuye la materialidad, que no se le atribuye en cuanto inteligible. Artículo 14. Dios, ¿conoce o no conoce lo enunciable? Objeciones por las que parece que Dios no conoce lo enunciable. 1. Conocer lo enunciable le corresponde a nuestro entendimiento en cuanto que compone y divide. Pero en el entendimiento divino no hay ningún tipo de composición. Luego Dios no conoce lo enunciable. 2. Más aún. Todo conocimiento se hace por alguna semejanza. Pero en Dios no hay ninguna semejanza de lo enunciable, puesto que es completamente simple.
Luego Dios no conoce lo enunciable. En cambio está lo que se dice en el Salmo 93:11. El Señor conoce los pensamientos de los hombres. Pero lo enunciable se encuentra en los pensamientos de los hombres. Luego Dios conoce lo enunciable. Solución. Hay que decir. Puesto que construir lo enunciable está en la facultad de nuestro entendimiento, y Dios conoce todo lo que está en su potencia o en la de la criatura, como se dijo en el artículo 9, es necesario que Dios conozca todos los enunciables posibles. Pero, así como conoce lo material inmaterialmente, y lo compuesto simplemente, así también conoce lo enunciable no como son los enunciables, es decir, construidos por medio de la composición y la división, que es el modo de conocerlos de nuestro entendimiento, sino que de cada uno tiene un conocimiento simple, conociendo la esencia de cada uno. Como si nosotros, conociendo lo que es el hombre, conociéramos todo lo que se puede decir del hombre. Pero esto no lo puede hacer nuestro entendimiento, cuyo proceso discursivo pasa de un aspecto a otro, debido a que la especie inteligible cuando configura un aspecto no configura otro. Por eso, conociendo lo que es el hombre, no por eso conocemos otras cosas que están en él, sino que lo conocemos divididamente, esto es, una cosa después de otra. Por eso es necesario que las distintas cosas que conocemos mediante un proceso de composición y división, las reduzcamos a una construyendo un enunciado. Pero la especie del entendimiento divino, esto es, su esencia, es suficiente para demostrarlo todo. De ahí que, conociendo su esencia, conozca la esencia de todo y cualquier cosa que le pueda suceder. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Aquel argumento sería válido si Dios conociera lo enunciable según el modo de ser de lo enunciable. A la segunda hay que decir. La composición de lo enunciable indica algún modo de ser de la realidad, y Dios, por su ser, que es su esencia, configura todo lo que se puede indicar con lo enunciable. Artículo 15. La ciencia de Dios, ¿es o no es modificable? Objeciones por las que parece que la ciencia de Dios es modificable. 1. La ciencia está relacionada con lo que se puede conocer. Pero todo lo que conlleva relación con la criatura es atribuido a Dios desde el tiempo y se modifica si se modifica la criatura. Luego la ciencia de Dios es modificable según cambie la criatura. 2. Más aún. Todo lo que Dios puede hacer, lo puede conocer. Pero Dios puede hacer más cosas de las que hace, luego puede conocer más de lo que conoce. Por lo tanto, la ciencia de Dios es modificable por aumentar o disminuir. 3. Todavía más. Dios supo que Cristo iba a nacer. Pero ahora no sabe que Cristo va a nacer, porque Cristo no va a nacer. Luego no todo lo que Dios supo lo sabe. Por lo tanto, parece que la ciencia de Dios es modificable. En cambio está lo que se dice en Santiago 1:17. En Dios no hay modificación ni sombra de alteración. Solución. Hay que decir. Como la ciencia de Dios es su sustancia, como se dijo en artículo 4, así como la sustancia de Dios es completamente inmutable, como se demostró en cuestión 9 artículo 1, así también es necesario que su ciencia sea completamente inmodificable. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir. Los nombres Señor, Creador y similares, conllevan relación con las criaturas por lo que son en sí mismas. Pero la ciencia de Dios conlleva relación con las criaturas porque están en Él, puesto que cualquier cosa es conocida según el modo de ser del que las conoce. Y las cosas creadas están en Dios sin posible modificación, mientras que en sí mismas son modificables. O, en otra dimensión, hay que decir, los nombres Señor, Creador y similares, conllevan relaciones concretadas en actos que, para nosotros, acaban en las criaturas tal como son en sí mismas, y así, al atribuir tales relaciones a Dios se modifican según la modificación que se produce en las criaturas. Pero la ciencia, el amor y similares, conllevan relaciones concretadas en actos que están en Dios. Por eso son atribuidos a Dios sin posible modificación. A la segunda hay que decir. Dios conoce también lo que puede hacer y no hace. Pero del hecho de que puede hacer más cosas de las que hace no se sigue que pueda conocer más cosas de las que conoce, a no ser que entren dentro de la llamada ciencia de visión,
por la que se dice que conoce lo que existe en un tiempo concreto. Sin embargo, del decir que conoce algunas cosas que pueden existir y no son, o que no existen las que son, no se sigue que su ciencia sea modificable. Pero si hubiera algo que primero Dios no lo hubiese conocido y después sí, entonces podría decirse que su ciencia es modificable. Pero esto no es posible, porque todo lo que existe o puede existir en un tiempo concreto, Dios lo conoce desde su eternidad. De este modo, si se piensa en cualquier cosa que pueda existir en el tiempo que fuere, hay que pensar también que Dios lo conoce desde la eternidad. Por lo tanto, no debe admitirse que Dios pueda conocer más cosas de las que conoce, porque una proposición así implica que primero desconoce lo que después sabe. A la tercera, hay que decir. Los antiguos nominalistas dijeron que las expresiones Cristo nace, Cristo nacerá, Cristo ha nacido, son la misma, pues las tres se refieren a lo mismo, el nacimiento de Cristo. Concluyendo que todo lo que Dios supo, lo sabe, porque ahora sabe que Cristo ha nacido, lo cual significa para él lo mismo que Cristo nacerá. Pero esta opinión es falsa. Tanto porque las distintas partes de la oración gramatical forman otros tantos enunciados distintos. Tanto porque se seguiría que una proposición que es verdadera una vez, lo es siempre, lo cual va contra el filósofo cuando dice que la oración gramatical Sócrates está sentado es verdadera cuando está sentado y es falsa cuando está de pie. Se puede admitir que la proposición todo lo que Dios supo, lo sabe, no es verdadera si va referida a lo enunciable. Pero de ahí no se sigue que la ciencia de Dios sea modificable. Pues, así como Dios sabe, sin necesidad de que haya modificación en su ciencia, que una cosa existe en un tiempo y no en otro, así también, y sin necesidad de modificación en su ciencia, sabe cuando una proposición es verdadera y cuando es falsa. La ciencia de Dios sería modificable si conociera los enunciables por medio de un proceso de composición y división, como nos sucede a nosotros. Precisamente nuestro conocimiento se modifica según la verdad o la falsedad, como por ejemplo, si habiendo cambiado una cosa, mantenemos la misma opinión de ella. O se modifica según las diversas opiniones, como por ejemplo, si primero opinamos que alguien está sentado y después opinamos que no está sentado. Pero todo esto no es así en Dios. Artículo 16. La ciencia que Dios tiene de las cosas, ¿es, o no es especulativa? Objeciones por las que parece que la ciencia que Dios tiene de las cosas no es especulativa. 1. La ciencia de Dios es causa de las cosas, como ya se demostró en el artículo 8. Pero la ciencia especulativa no es causa de las cosas conocidas. Luego la ciencia de Dios no es especulativa. 2. Más aún. La ciencia especulativa se hace por abstracción de las cosas, pero eso no le corresponde a la ciencia divina. Luego la ciencia de Dios no es especulativa. En cambio a Dios hay que atribuirle todo lo que es más noble. Pero la ciencia especulativa es más noble que la ciencia poética, como nos consta por el filósofo al comienzo de la metafísica. Luego la ciencia que Dios tiene de las cosas es especulativa. Solución. Hay que decir. Alguna ciencia es solo especulativa, y alguna es solo práctica, y alguna es en parte especulativa y en parte práctica. Para probarlo, hay que saber que alguna ciencia puede ser llamada especulativa de tres maneras. Primero, por parte de lo conocido, en cuanto que no puede ser cambiado por el que lo conoce. Es lo que sucede con la ciencia que el hombre tiene de lo natural o de lo divino. Segundo, por el modo de conocer. Ejemplo. Cuando un arquitecto analiza una casa definiendo, dividiendo y considerando los principios universales que le son aplicables. Esto es factible considerándolo especulativamente, no porque sea factible, pues factible es aquello a cuya materia se le aplica la forma, y no la reducción de los componentes a principios formales universales. Tercero, por el fin. Pues, tal como se dice en el tercero del de Anima. El entendimiento práctico se distingue del especulativo en el fin. Pues el entendimiento práctico está ordenado al fin de la acción, mientras que el entendimiento especulativo tiene por fin el encuentro de la verdad. Por eso, cuando un arquitecto piensa cómo puede ser construida una casa, no para construirla, sino para saberlo, con respecto al fin estará ante una consideración especulativa aun cuando sea factible. Así pues, la ciencia que analiza especulativamente lo conocido, es sólo especulativa. La que lo analiza según el modo o según el fin,
en parte será especulativa y en parte práctica. Y cuando está ordenada al fin de la acción, será exclusivamente práctica. Por lo tanto, hay que decir que la ciencia que Dios tiene de sí mismo es sólo especulativa, pues Él no puede ser hecho. Pero de todo lo demás, su ciencia es especulativa y práctica. Especulativa en cuanto al modo, pues todo lo que nosotros conocemos especulativamente de las cosas definiendo y analizando, todo esto lo conoce Dios mucho más perfectamente. Pero de todo lo que puede hacer y nunca hace, no tiene ciencia práctica, en cuanto que el ser ciencia práctica le viene por el fin. Pero sí tiene ciencia práctica de aquello que realiza en el tiempo. Con respecto al mal, aun cuando no lo pueda hacer, sin embargo, entra dentro de su conocimiento práctico, como el bien, en cuanto que lo permite, lo impide o lo subordina. Es como las enfermedades, que forman parte de la ciencia práctica del médico en cuanto que, con su arte, las cura. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir: la ciencia de Dios es causa, no de sí mismo, sino de lo demás. Causa real de aquello que existe en algún tiempo determinado, causa virtual de aquello que puede hacer y nunca hizo. A la segunda hay que decir: el que la ciencia provenga de lo conocido no es esencial a la ciencia especulativa, sino sólo accidental por ser humana. En cuanto a lo objetado en sentido contrario, hay que decir que de lo factible no se tiene un conocimiento perfecto a no ser que se conozca en cuanto que es factible. Y así, como quiera que la ciencia de Dios es absolutamente perfecta, es necesario que sepa lo que por sí es factible, y que lo sepa en cuanto tal, no solo en cuanto que se puede especular sobre ello. Sin embargo, esto no quita valor a la ciencia especulativa, porque Él lo ve todo en sí mismo, y se conoce a sí mismo especulativamente. Por eso, en el conocer especulativo de sí mismo conoce tanto especulativa como prácticamente todo lo demás. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.